Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo utilizar las distintas funciones del horno eléctrico Thomas de 25 litros. Pero antes les quiero dejar la invitación para que activen la campanita, se suscriban o se hagan miembros del canal. Pues bien chicos, comencemos. Bueno chicos, acá tenemos a nuestro hornito y nos vamos a dirigir acá al costado derecho en donde están las distintas perillas de nuestro horno. Acá podemos identificar la primera, la cual es de la temperatura. Esta va desde los 100 grados Celsius hasta los 250 grados. Acá nosotros tenemos que elegir, de acuerdo al alimento, qué temperatura vamos a escoger para poder cocinarlo. Ahora un poco más abajo nos encontramos con la perilla que controla desde dónde sale el calor para cocinar nuestros alimentos. Por ejemplo, vamos a mover la perilla, acá está en modo neutro, y la vamos a mover hacia arriba. Acá indica que el calor nace desde la parte inferior de nuestro hornito, de estas varillas metálicas que ustedes ven acá. Desde acá saldrá el calor. Si nos dirigimos acá a la perilla del costado izquierdo, indica que el calor nacerá desde la parte superior de este fierrito que ustedes acaban de ver. Y si seleccionan esta opción, que es la de hacia arriba y hacia abajo, quiere decir que el calor sale desde arriba del fierrito y desde abajo, como lo ven en el video. Así que ustedes tienen que seleccionar la que más se acomode a lo que ustedes van a cocinar. Ahora, más abajo encontrarán el timer, el cual indica cuánto tiempo ustedes quieren cocinar sus alimentos. Por ejemplo, están 20, 40, 60 y otros más, ya que se borraron acá en este horno. Lo mismo, acá ustedes también tienen que seleccionar, de acuerdo al alimento que van a cocinar, qué tiempo le van a dar para la cocción. Ahora lo vamos a conectar para que veamos un ejemplo de cocción. Vamos a poner algo ahí, cerramos la tapa. Seleccionamos la temperatura, en este caso yo voy a poner 150 grados Celsius. Selecciono desde donde quiero que venga el calor. En este caso, como está el producto más hacia arriba, voy a seleccionar la opción del costado derecho y le voy a dar 20 minutos. Así que hagamos el ejemplo que voy a esperar los 20 minutos y una vez que acabe, la perillita de abajo del timer se va a ir moviendo y cuando llegue al final, va a sonar una pequeña campanita que va a indicar que la cocción ha finalizado. Así que sacamos nuestro alimento y es eso tan simple el proceso. Así que chicos, espero que el video les haya ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.